En primer lugar, buenas noches a los compañeros y compañeros que se acaban de conectar y para todos aquellos y aquellos que no se conecten a este encuentro, pero que vayan a ver el video después. En el encuentro de hoy nos corresponde abordar la unidad número 2 del curso de formación ética para el desempeño laboral y vamos a hablar hoy día de los conceptos asociados a la ética. Ya en lo que fue nuestra primera unidad, se habló del concepto de ética y su relación con el ámbito laboral a grandes rasgos. Luego se conectó también con el concepto de globalización y cómo es que estos dos conceptos se interrelacionaban, que era la evaluación de nuestra primera aplicando lo aprendido, y que se ponía como ejemplo el texto de la Organización de los Estados Iberoamericanos y que buscaba de la defensa de la multiculturalidad. Nosotros vimos en ese mismo texto, o sea, en esa misma unidad, conceptos como el policentrismo, el provincialismo, o en este caso el geocentrismo, que nos mostraban diferentes posturas frente a la globalización y que también nos llevaban a tomar diferentes posturas éticas frente a este mundo globalizado. Ahora nosotros nos vamos a centrar principalmente en algunos conceptos propios de lo que es la ética y la moral, para que vayamos viéndolos y además vamos a ver en qué consiste la evaluación número 1 de esta segunda unidad, que es el aplicando lo aprendido, la unidad número 2, y que se relaciona con lo mismo que estuvimos viendo en la unidad anterior, pero que nos introduce el concepto, en este caso, ciertas lógicas de lo que podemos llamar los dilemas éticos. Más que nada funciona con un formato de casos, con un caso, que es el que vamos a leer, y vamos a estudiar y vamos a ver cómo esto se aplica ya prácticamente. Lo que nosotros vemos en lo conceptual acá, vamos a ver primero, después se va a llevar a cabo ¿cómo se llama? En el ámbito práctico. Bueno, acá está este video introductorio que yo en lo personal no lo voy a poner porque discrepo un poco con el contenido de la interpretación que plantea. Así que les voy a dar mi propia interpretación de la distinción que hay entre ética y moral, y vamos a ir directamente aquí a los contenidos de los conceptos fundamentales de la ética y la moral. Vamos a ver en qué consiste esto y después nosotros vamos a hablar de este aplicando lo aprendido número 2 para que ustedes lo puedan revisar. Entrando a los conceptos fundamentales de ética y moral y vamos a ver en qué consiste en cada uno. La definición, en este caso, y la relación entre ética y moral. Bueno, aquí esta definición, bastante clásica de ética, nos plantea que es una rama de la filosofía que se dedica a analizar la conducta humana y estudiar la moral y encontrar una manera de juzgar a la misma. En términos ética, tiene su origen en el griego y proviene de un vocablo que aquí lo plantea como etikos, que significa carácter, pero en realidad viene de otra palabra que es más simple, que es ethos, que significa costumbres. La ética simplemente es la reflexión en torno a los hábitos o las costumbres, o inclusive podríamos llamar, ya recurriendo a la moral, a los valores que una sociedad se da o se provee a sí misma. La mayoría de esos valores derivan siempre de puntos de vista personales, ya sea Marlene, ya sea Paola, ya sea Alicia, Miriam, Eric en este caso, o Iván, o Diego. Cada uno de ustedes tiene una carga valórica en este caso que ha ido construyendo a lo largo de su vida, ya sea por la formación o educación que le dieron sus padres, por sus abuelas, abuelos, hermanas, hermanos, mayores en algunos casos, tías, tíos, en el colegio, sus profesoras, profesores. Todas las personas con las que nosotros hemos ido interactuando a lo largo de nuestra vida nos ayudan a configurar en este caso nuestra moral. Y esta moral es un conjunto de costumbres también, pero que se dan desde una perspectiva personal. Por eso, yendo al punto en este caso de la ética, que habla de un conjunto de costumbres en este caso y tradiciones y normas que dirigen o valoran el comportamiento humano en una comunidad. La ética no es coactiva, no obliga en este caso, no impone sanciones legales en el individuo. La ética es diferente a, en este caso, la legalidad. De hecho, desde el ámbito ético, simplemente se puede, por ejemplo,
marginar a una persona por no cumplir ciertas normas establecidas por una comunidad. Ejemplo de ello son los colegios profesionales en los cuales uno puede ver que en más de una ocasión, por ejemplo, hay personas que han faltado a la ética como profesionales y han sido expulsados del gremio, en este caso colegial. Un caso emblemático de hace muchos años fue el de la doctora Cordero, que hoy en día es diputada de la República, pero que fue marginada del colegio médico por el cuestionado caso, en este caso, de la venta de licencias psiquiátricas. Ella, apelando a su especialidad como médico psiquiatra, vendía prácticamente las licencias. Y esto no es una especulación, sino que se le grabó. Se le grabó diciendo, es como casi como que uno pagaba la consulta para la doctora Cordero y decía, ah, ya, ¿cuántos días quieres? Ya, listo, ya, nos vemos. Y eso es una práctica poco ética porque va en contra a lo que significa en este caso el rol de un médico, especialmente un médico psiquiatra que busca ante todo cuidar la salud de un paciente. Ella no es que quisiese o se preocupase de la salud mental de una persona, sino que simplemente le estaban pagando y ella emitía licencias. Tanto las ISAPRES la demandaron, fue todo un proceso bastante complejo y ella se le marginó de este colegio profesional. Pero a ella no se le puede obligar, por ejemplo, a evitar este tipo de prácticas porque como es aquí la ética no es coactiva en este caso, no obliga a alguien a que no haga algo. No lo puede, el colegio médico no era quien para sancionar más allá de marginar a la doctora Cordero, sino que fue la ley la encargada de juzgarla y en este caso prohibirle ciertas prácticas también. Sí, la práctica de la medicina, hasta cierto punto. Eso. No impone sanciones legales un código ético. Promueve al final la autorregulación de las personas, en este caso que nosotras mismas o nosotros mismos nos demos normas a nosotros como sociedad y que sean aplicables para todos los habitantes de una determinada comunidad. Por ejemplo, nosotros como curso podríamos establecer ciertas normas éticas en las cuales buscásemos siempre el bien común del curso. Eso es a grandes rasgos la noción de ética. Es el estudio, la reflexión en torno a las costumbres, los hábitos, las tradiciones de una comunidad y que nos permite establecer ciertas normas que nos dirigen hacia un bien común. Siempre tiene la ética como foco el bien común el bien de la comunidad, el bien de todas las personas. No es ético, por ejemplo, pensar solamente en mí mismo o mí misma, sino que yo tengo que pensar en todos los que están a mi alrededor. Por eso la ética tiene una dimensión social, política, una dimensión laboral, tiene una dimensión también ciudadana, o en el ámbito de lo político, y en este caso inclusive familiar. Nosotros debemos actuar de forma correcta o incorrecta de acuerdo al ámbito ético. Esa es la lógica. La ética no tiene que ver, entre comillas, con lo que podríamos llamar nosotros el bien y el mal, sino que tiene que ver con lo que sería correcto o incorrecto dentro de una comunidad. Aunque muchas veces algo sea éticamente correcto, pero causa inclusive un daño a una persona. ¿Cómo podemos ver eso? Por ejemplo, si uno piensa en amputarle un miembro a una persona, eso es algo malo, obviamente, es cortarle una pierna, un brazo, pero si lo hace un médico con el fin de salvar la vida de una persona, eso es algo correcto. ¿Fijan? Para que se vaya viendo el ejemplo. Ustedes, por ejemplo, lo ven por ejemplo, con el tema, no sé, de una pieza dental, una persona puede negarse a lo mejor a que le saquen sus piezas dentales porque dice, no, me voy a quedar sin dientes. Pero ¿qué pasa si la infección que pueda tener un diente pasa al hueso inclusive, a la sangre? Esa persona puede llegar inclusive a morir. Así que por eso en muchos casos se hace la extracción de las piezas dentales y se reemplazan con implantes o con placas, en este caso con la corona, etc. Por eso cuando nosotros hablamos de la moral, pues, es algo distinto a lo que es la ética, ya que la moral se refiere a un conjunto de normas de comportamiento que usualmente son aceptados por la sociedad, eh, razón por la cual encontramos una estrecha relación entre moral y la ley, porque hacemos mención a lo que es correcto o no hacer. Bueno, esto no está tan así como lo plantea esta definición, lo explico yo de una forma más, más comprensible y tiene que ver con que la moral lo podríamos distinguir en este caso como un conjunto de valores o principios eh, individuales hasta cierto punto, pero que nosotros aceptamos como comunidad.
¿En qué sentido? Nociones como el bien o como el mal son entendidas generalmente dentro de la sociedad como si fuesen conceptos universales. Pero nosotros en el fondo sabemos que no lo son, ya que si el bien fuese algo universal, todo el mundo entendería que es el bien, y si fuese el mal un concepto universal, todo el mundo entendería que es el mal. No tendríamos por qué causarnos daño entre nosotros. Pero para un ladrón sería bueno, por ejemplo, robarles a ustedes su auto o su celular, pero para ustedes no. Entonces, vemos que conceptos como lo bueno y lo malo son los que uno realmente aplica en la vida cotidiana, inclusive desde el ámbito moral. Muchas veces para mí puede ser algo bueno, pero para otra persona puede ser algo malo. Y así las normas que establece la sociedad desde el ámbito personal van variando con los años, al igual que las normas éticas, los valores o principios morales también van cambiando. Hace 70 años iba en contra de la moral que una mujer ocupase una falda por encima de la rodilla. Hoy en día, principalmente a las personas mayores les molesta si una mujer anda con una falda por encima de la rodilla. Hace 150 años, la esclavitud era algo bueno en la mayoría de los países del mundo. Hoy en día la esclavitud y principalmente la esclavitud de personas de raza negra es algo sancionado en todos los países del mundo. No existe la esclavitud hoy en día. Y se lucha constantemente por, en este caso, la inclusión de las personas afrodescendientes que fueron las que más sufrieron durante miles de años por la esclavitud. La moral no siempre tiene que ver con cosas buenas, sino que muchas veces, dependiendo del momento histórico, de la cultura, una persona, una comunidad puede considerar algo malo como un bien y un bien como algo malo, viceversa. Una niña también que estuvo en varios, series. Y apareció en Doctor Milagro, que es como más grandecita. Sí. Disculpe, vamos a silenciar al compañero. Como les estaba diciendo, con respecto a esto, la moral va variando, al igual que la ética. La moral parte siempre desde el individuo, porque nosotros, pese a que hay valores que son aceptados por la sociedad, nosotros los determinamos desde el punto personal. Es a partir de nosotros que un valor se puede volver universalizable. Por ejemplo, yo puedo ser una persona cristiana o decirme una persona cristiana, pero no coincidir realmente o no actuar de acuerdo a los valores de Cristo. Hay muchas personas que hacen eso y que consideran que porque van a una iglesia o van a un templo, son personas buenas, pero no siguen, por ejemplo, la máxima cristiana que es amar al prójimo por sobre todas las cosas, o amar al prójimo como uno mismo. Entonces, ¿esas personas se podrían decir realmente cristianas? No, pero ¿qué pasó? Que la lógica en este caso estableció que el cristianismo simplemente pasaba de cumplir, pasó de ser el respeto a ciertos valores emanados de Cristo a cierta actitud, en este caso vital, hacia una institución que sería o una iglesia, o un templo, o un pastor, o una figura de un pastor, o un sacerdote, que son quienes nos enseñan y nos dictan qué es lo correcto y lo incorrecto. Durante mucho tiempo, la Biblia, por ejemplo, solamente la leían los sacerdotes, ya que la mayoría de las personas no sabían leer ni escribir, y tener acceso a una Biblia era muy caro, porque antiguamente, en la Edad Media, hasta que se inventa la imprenta, que es en el año 1475, las Biblias se copiaban a mano. Hacían los monjes de los monasterios, se demoraban en promedio 5 o 6 años en copiar una Biblia a mano. Lo hacían en cuero de cabra para que durara más tiempo, y eran gigantescas, pesadísimas y carísimas. Así que no todo el mundo tenía una Biblia y además casi nadie sabía leer. Por tanto, la gente en estricto rigor no sabía si lo que el cura le estaba diciendo era verdad o no, o si era correcto o incorrecto, y simplemente lo seguían al pie de la letra porque era el cura el que lo estaba diciendo. Así que es complejo. Hoy en día ocurre también, ya no con la figura de los sacerdotes, quizás más con la figura de, en algunos casos, de los pastores en ciertas iglesias cristianas,
que muchos pastores que son muy carismáticos, por ejemplo, en el caso, no sé, el pastor Soto, que es un personaje muy mediático, y la gente lo sigue y apropia los valores que representan a estas personas. Pero como decimos, no necesariamente lo que esta persona dice o cree es algo universal o es algo bueno, sino que va en cómo yo como individuo lo procese y lo reflexione. De ahí que viene el ámbito ético. La moral tiene que ver, en última instancia, con valores personales individuales. ¿Pueden ser universalizables o respetados por otras personas? Sí, pero en última instancia, yo soy la persona que considera algo bueno o malo. En cambio, con respecto a la ética, tiene un carácter mucho más social y tiene que ver con lo que nosotros como comunidad establecemos y sabemos que va a ser lo mejor para todas y todos dentro de la comunidad. Si nosotros en Chile, por ejemplo, tenemos hoy en día una ley de aborto en 3 causales, lo hicimos porque nos dimos cuenta de que como sociedad había muchos casos en los cuales mujeres o niñas que quedaban embarazadas por fruto de una violación eran obligadas o obligados a a tener ese bebé, y que eso a la larga era mucho peor que el hecho de abortarlo. O en ciertos casos, por ejemplo, con, con situaciones como el aborto en situaciones en las cuales la vida de la madre estaba en riesgo, o cuando muchas veces el feto era inviable. ¿Y qué pasaba? Que antiguamente, si ocurría, por ejemplo, lo que podemos llevar un embarazo en el cual el feto moría en el vientre, los médicos tenían que esperar a que el cuerpo, en este caso de la persona, expulsara el feto muerto, que en este caso fuese un parto natural, y que era una situación Sí, psíquicamente súper compleja. Por ello se aprobó esta ley, porque en bajo estas causales. Inclusive en algunos países, como en Suecia, por ejemplo, el tema del aborto está, o Estados Unidos, está hace años legislado y es universal en todos los aspectos. Aquí voy con esto, que desde el ámbito moral, desde mis propias creencias o valores personales, yo puedo estar en contra del aborto, pero como sociedad, si se llega a un punto y se acepta una norma, éticamente esto puede pasar inclusive a ser una ley. Así, yo desde mi punto de vista personal, por ejemplo, como persona cristiana, puedo estar en contra del aborto, pero a la sociedad, que no toda la sociedad es cristiana y no todos comparten los valores cristianos, sí le parece que el aborto debería ser universal y por tanto se promulga una ley y se establece. Así, el día de mañana, hipotéticamente, yo siendo, por ejemplo, no sé, cristiano y estando en contra del aborto, me meto a estudiar obstetricia o hago una especialidad en ginecología. ¿Eso qué implica? Que yo voy a estar capacitado para poder realizar un aborto. Y si me toca el día de mañana estar en un hospital y tener que realizar el procedimiento, en el caso de Chile, por ejemplo, existe algo que se llama la objeción de conciencia, donde yo, debido a mi conciencia moral, en este caso a mis propios valores, me abstengo de realizar ese procedimiento, siempre y cuando exista otro profesional igualmente capacitado que pueda realizar el procedimiento, porque eso es parte en este caso de la ética que uno tiene como profesional, que implica que en primer lugar uno va a realizar su trabajo, sus funciones, y en segundo lugar en este caso vengo yo como individuo. Con respecto al tema de la objeción de conciencia, hay países como Suecia, que yo les mencionaba, que en los cuales ya no existe la objeción de conciencia. En Suecia la legislación es clara y si usted es un profesional de la salud, usted asume que le va a tocar eso. Si usted estudia obstetricia o estudia ginecología, le va a tocar hacer un aborto sí o sí. No existe la objeción de conciencia y usted se le puede quitar hasta su título por negarse a realizar el procedimiento. Por eso los suecos dicen, antes de que usted estudie esta carrera, si estos procedimientos van en contra de sus principios morales, no la estudie. Pero si la va a estudiar igual, tiene que atenerse a las consecuencias de que va a tener que hacer el procedimiento, porque así funciona el sistema de salud sueco, así lo decidió la sociedad sueca, y usted es la persona que está yendo en contra. Mejor no estudie esa carrera si no va a respetar en este caso la ley. Pasa también con,
con otras situaciones en las cuales vemos el tema de la moral y el tema de la ética en contraposición en países, por ejemplo, musulmanes. ¿Por qué pongo como ejemplo el tema religioso? Porque la moral en este caso depende mucho de las creencias de cada individuo. Y muchas veces mis creencias personales, cuando se universalizan o se vuelven una costumbre, un hábito, en algunas comunidades pasan cosas como lo que ocurre en el mundo islámico, en el cual el Corán, que es su texto sagrado, no solamente tiene el carácter de texto sagrado, sino también es considerado ley. Es como si fuese una constitución política. Lo que aparece en el Corán es respetado como ley civil por las personas de países más fundamentalistas, por ejemplo, del mundo islámico. Por ejemplo, Afganistán, que es un país que por mucho tiempo estuvo con presencia militar estadounidense, había poco a poco recuperado ciertas libertades para las mujeres, por ejemplo, que la tradición musulmana más conservadora niega. Con la retirada de las fuerzas de Estados Unidos de Afganistán, Estado Islámico en este caso, es la facción más conservadora del mundo islámico en ese país, tomó el poder y empezó a quitarles derechos a las mujeres, poco a poco, inclusive a instaurar leyes antiguas que están presentes en el Corán y que vienen de mucho antes de la ley del talión, por ejemplo, y que aparecen, por ejemplo, en la Biblia también. En algunos casos que son parte de la tradición judía, por ejemplo, si nosotros recordamos, por ejemplo, lo que fue Semana Santa hace un par de semanas, es una clásica escena que aparece obviamente narrada en los textos bíblicos y que ha sido reproducida en innumerables ocasiones en las películas sobre la vida de Jesús de Nazaret, es cuando Jesús salva a María Magdalena de ser apedreada. En este caso, más que ser apedreada nomás, eso se llama lapidación. María Magdalena había sido acusada de cometer adulterio, de engañar, en este caso, a su marido, y el castigo del adulterio, según la ley del talión, que estaba en el Corán y también en la Biblia, en este caso, bueno, en la Torá, en los textos sagrados judíos, era que el hombre tenía derecho a exigir una retribución, y esa retribución era el castigo a la mujer, en este caso, con su vida, donde si una mujer me era infiel a mí, yo como hombre la podía sacar a la calle y acusarla de adúltera, inclusive sin pruebas como tales, y decirle a la gente, la piedadla. ¿Y qué pasó? La gente le empezaba a tirar piedras hasta matarla. Hoy en día en muchos países musulmanes todavía existen esas prácticas. Y eso es en base a creencias de la comunidad, pero que no son correctas, porque todos y todos sabemos que la vida de una persona debe ser valorada desde el ámbito cristiano, desde el ámbito de la sea de musulmano, católico, cualquier religión, tiene eso como principio, que la vida del ser humano es algo precioso, lo más valioso de todo. Entonces, ¿por qué la gente sigue repitiendo este tipo de comportamientos? Eso es el conflicto que hay entre la ética y la moral. La moral muchas veces opera de mala forma y la ética está ahí como reflexión filosófica para que uno como ser humano analice su propia conducta y llegue en este caso a encontrar la mejor manera o la manera más justa de poder vivir y poder alcanzar el bien común. Con respecto a la relación entre ética y moral, o sea, como ya hablé bastante, si hablamos de ética, lo hacemos desde una reflexión sobre las moralidades dispares en las sociedades, los puntos de vista en este caso, y es por esto que la ética consta de tener una actitud crítica sobre la moral y también sobre las leyes. Leyes, por ejemplo, sobre las cuales reflexiona y se ha cuestionado la ética más de una vez, leyes como en este caso la pena de muerte, la ley de aborto o inclusive también la eutanasia, que son temas que se legislan en muchos países y hay personas desde el ámbito ético que se ponen en contra de eso o a favor de eso. Por ejemplo. Aquí nos tira este link en el cual nos aparecen varios conceptos asociados a la ética. Nos aparece aquí una definición de la ética, por ejemplo, de lo que es la metaética, la ética normativa, la ética aplicada, una pequeña historia de la ética muy breve, tipos de ética como la ética profesional, la ética militar, ética económica, ética religiosa, ética ambiental, bioética,
ética social, ejemplos de ética, por ejemplo, aquí temas como la legalización del aborto, que ya lo hablaba en este caso, temas como la dieta carnívora, la manipulación genética, la eutanasia, son temas que van a aparecer acá y que ustedes los pueden revisar al momento de que vayan revisando estos apuntes durante la unidad. Con respecto a la ética, nosotros sabemos que tiene un carácter normativo, establece normas en este caso que nosotros buscamos como sociedad que se respeten y se sigan. El respeto a la vida, por ejemplo, como una norma, y solo en cuanto al concepto de conciencia en este caso, no determina lo que es, sino lo que se debe hacer. La ética nos establece normas de cómo debemos actuar, o qué es lo correcto que nosotros deberíamos hacer. Pero ahí depende del concepto, en este caso, de la conciencia de cada individuo, si lo toma o no. La moral, en este caso, como les decía, es una combinación de creencias, costumbres, valores y normas que posee o no, por ejemplo, una persona o su grupo social, como por ejemplo la familia con la que convive, que funciona como una guía para actuar y relacionarse. Si yo, por ejemplo, veo que una niña, un niño, crece en un hogar en el cual la delincuencia, la violencia, la drogadicción son el pan de cada día, no puedo esperar que esa persona tenga, por ejemplo, creencias, costumbres o valores distintos a ellos. Depende mucho del hogar. Inclusive, uno de los grandes dilemas, por ejemplo, con respecto al ámbito escolar, es que muchos padres entregan, ¿cómo se llama? Se entregan a los docentes y esperan que los docentes den una formación valórica. Los docentes en los colegios no dan formación valórica. A lo más, por ejemplo, en asignaturas como religión o en filosofía se puede tratar la moral o la ética, pero un docente de lenguaje enseña lenguaje, un docente de matemáticas enseña matemáticas, a ellos lo forman para eso. Yo que hago clases en carreras de pedagogía, a ellos se les forma solamente en una disciplina. Este tipo de creencias, de costumbres, de valores y normas vienen desde el hogar. Uno aprende cosas obviamente de los docentes, pero de forma indirecta, pero son los padres, uno como padre, uno como madre, es quien debe formar a sus hijos en esto. Los abuelos también tienen un rol muy importante, tías, tíos, etcétera, pero es la familia la que da este primer acercamiento a lo que son las creencias, las costumbres, los valores y las normas. El término tiene su origen en la palabra latina, que está mal, es mos moralis, que es la palabra que significa costumbres. Y la moral está constituida, podríamos decir, por dos aspectos. Un plano normativo, en este caso, podemos señalar, por ejemplo, siempre como siempre, un deber ser, es decir, toda norma indica cómo uno debe comportarse. Desde pequeños, por ejemplo, nos enseñan que debemos comer con fíjense, el deber, debes comer con el tenedor y no con la mano. Debes actuar de tal forma, debes saludar a las personas, debes en este caso preguntarle a las personas cómo se encuentran, debes respetar a las personas. Esos son valores que uno aprende desde pequeña, desde pequeño en el hogar. Pero cuando una persona no aprende eso, o no tiene ese tipo de valores, es cuando tiene conflictos para relacionarse en sociedad. Y eso es muy común hoy en día, por ejemplo, en el ámbito escolar, debido al aislamiento social, ya que la moral se va nutriendo del intercambio con otros seres humanos. Pero si yo no intercambio con otros seres humanos, pierdo este tipo de costumbres o de hábitos, ya que son cosas que se practican. Si yo no hablo con nadie, pierdo el hábito de saludar a la gente, de hablar con la gente, de comunicarme con la gente. De que también hay un hecho, un plano fáctico o de hecho, en el cual cuando se habla de la realización de la moral, se refiere al plano fáctico, es decir, al plano de los hechos que está, en este caso, formado por los actos concretos que realizan conforme a las normas establecidas. Yo le puedo enseñar, por ejemplo, a mi hijo o a mi hija que actúe de tal forma en el plano normativo, darle normas, pero de ahí a que las respete es otra cosa. De ahí a que llegue al hecho y las concrete es otra cosa. Muchas veces ocurre eso, que uno dice, pero si yo le enseñé a mi hija o a mi hijo desde pequeño a compartir, ¿por qué me están citando del colegio por decirme que mi hijo, no sé, le pegó a un niño porque le quitó un juguete? Son cosas que pasan porque esto es un hábito, es una costumbre que se va formando. A las niñas y los niños muchas veces tienen problemas con el respeto del plano fáctico y llevar a la realidad, a la concreción, las normas morales que uno como padre le puede enseñar.
Las normas morales, en este caso, como les decía, funcionan en distintas sociedades. Las distintas sociedades se transmiten de generación en generación y evolucionan a lo largo del tiempo. Tradicionalmente se ha entendido que son un sistema adaptativo orientado a mantener a las personas en contacto con su realidad y por ello facilitar su supervivencia como grupo, la aceptación del mismo y su desarrollo como personas. Como les decía, las normas morales van mutando y lo que en algún momento era bueno, hoy en día es malo. Hace 150 años la esclavitud era buena, hoy en día es mala. Y es pues como así como se adaptan las normas y cambia la sociedad, las personas tenemos que cambiar también. El problema es que muchas veces ocurre que hay personas que no cambian o que no quieren cambiar en este caso valores antiguos. Principalmente las personas mayores hoy en día, por eso, como dicen los jóvenes hoy en día, se ocupa mucho en Internet el concepto de boomer. Un boomer en este caso es un baby boomer, son personas que nacieron entre el año 45 en adelante hasta el 61 y que son las personas de la generación de la posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial, y que tienen una moral en este caso muy fuerte y muy estructurada, que cuesta cambiar. Y hoy en día pueden ser sus padres, pueden ser sus abuelos, por ejemplo, o a lo mejor alguien de ustedes que haya nacido en esa época, y que de repente le cuesta coincidir, por ejemplo, con los valores de estas nuevas generaciones actuales, en las cuales, por ejemplo, muchas de las cosas que se les enseñaron cuando eran pequeños y pequeños ustedes de que eran malas, hoy en día son buenas. Por eso los valores en este caso son convicciones profundas de los seres humanos que determinan su manera de ser y orientan su conducta. Los valores involucran nuestros sentimientos y emociones. Los valores, las actitudes y conductas están estrechamente relacionados. Cuando hablamos de actitud nos referimos a la disposición de actuar, en este caso, en cualquier momento, de acuerdo con nuestras creencias, sentimientos y valores. A su vez, las actitudes se expresan en comportamientos y opiniones que se manifiestan de manera espontánea. Los valores son creencias fundamentales que nos ayudan a preferir, apreciar y elegir unas cosas en lugar de otras, un comportamiento en lugar de otro. De acuerdo a los valores con los cuales yo me haya formado, por ejemplo, yo puedo actuar de diferentes formas, inclusive en mi relación de pareja, donde hay personas que por carecer de una formación valórica adecuada pueden recurrir a la violencia, en ciertos casos en la crianza de sus hijas, hijos, en su relación de pareja, en el ámbito laboral, etc. Por eso nos ayudan a despejar las principales interrogantes de la existencia, quiénes somos y qué medios nos pueden conducir al logro de ese objetivo fundamental al que todos aspiramos, la felicidad. El fin de la ética y el fin de la vida humana es alcanzar la felicidad. Y la felicidad solamente se alcanza por medio del bien común de la comunidad o del estar bien con un otro. Nosotros no somos islas desiertas, en medio de la nada. Somos seres humanos, seres sociales, vivimos en sociedad. Y por tanto, yo no voy a ser feliz solo en medio de la nada, porque como ser humano, yo me crié, crecí rodeado de gente. El núcleo fundamental de todo esto es la familia. El foco de cada uno de ustedes probablemente sea y estudiar en vespertino, estudiar en la noche, con el fin de que su familia y ustedes alcancen la felicidad, gracias al beneficio económico que implica el estudio, o también pensando en que yo por medio del estudio, de la educación, puedo ser un ejemplo para mis hijas e hijos, para que ellos a futuro también estudien y se esfuercen. Son cosas que uno intenta enseñar por medio de los valores y que sirven de guía a los individuos en sus deseos de autorrealización y perfeccionamiento, cuando estos son positivos. Eso. Aquí hay otro video, ustedes lo pueden revisar, que habla sobre los valores humanos. Y aquí, en este caso, nos vamos a saltar esto. Nosotros vamos a ir acá, en resumen, podemos decir que la ética y la moral, en este caso, desde acá derivan de los principios, por ejemplo, estos principios. Aquí, la ética, por ejemplo, es una rama de la filosofía que estudia la moral y, ¿cómo se llama? Y determina cómo deben actuar los miembros de una sociedad. Por lo tanto, se define como la ciencia del comportamiento moral. La ética no es coactiva, es decir, no impone castigos legales, sus normas no son leyes.
La ética ayuda a la correcta aplicación de las normas legales en un Estado de Derecho, pero en sí misma no castiga, sino que promueve la autorregulación. Por ejemplo, en el ámbito laboral, yo desde un comportamiento ético, desde la ética, yo puedo denunciar a una persona que está cometiendo un acto ilegal, porque eso es lo correcto. Si yo veo que mi jefe o mi jefa está evadiendo impuestos, lo correcto es denunciarlo, denunciarlo. Si yo veo que, por ejemplo, no sé, tía mía, ustedes trabajan con un dentista y ese dentista comete acoso sexual hacia ustedes o hacia alguna compañera o hacia alguna otra persona que trabaje, lo correcto, lo éticamente correcto es denunciar a esa persona. Por eso la ética va de la mano en este caso con la aplicación de las leyes también. Y la moral se puede definir como un conjunto de creencias, costumbres, valores y normas de una persona o de un grupo social que funciona como una guía para obrar. Es decir, orienta sobre las acciones del ser humano, explícita cuáles son correctas, en este caso más que correctas, buenas, y cuáles son malas. Las creencias sobre la moralidad son generalizadas y codificadas en una cierta cultura o en un grupo social determinado, por lo que la moral regula el comportamiento de sus miembros. No es ajeno identificar a la moral con los principios religiosos y éticos que una comunidad acuerda respetar, so pena de no cumplirles, por ejemplo, el pecado. Oigan, tiene un fuerte carácter religioso la moral. De hecho, en muchas sociedades laicas, la moral ha ido perdiendo peso en este caso, y lo que se privilegia, por ejemplo, en Suecia, es la ética. De acá que derivan los principios, por ejemplo, los principales conceptos o que serían los valores o principios que podemos ver. Por ejemplo, el principio desde el ámbito, en este caso, de los principios, que son como guías que dirigen, en este caso, conceptos fundamentales y básicos que guían nuestro actuar. Hablamos del principio de igualdad universal del ser humano. Todo ser humano es igual ante la ley, y independiente del país, en este caso, del color, del credo, de la religión, del color de la piel, en este caso, de la etnia, de la situación socioeconómica, todos debemos ser iguales universalmente. El respeto a la dignidad del ser humano. Nosotros, por el solo hecho de ser humanos, somos seres dignos que tienen un valor intrínseco. Hay un valor propio en la vida del ser humano. El respeto a la vida, en este caso, que es esencial también a la vida, no solo a la vida humana, sino que también a la vida animal y vegetal, al medio ambiente en este caso. El amor, que, más que un principio, yo diría que es un valor que debería ir acá abajo, ya que no todas las personas necesariamente comprenden el valor como un principio en su vida, sino que lo ven como un valor. La libertad, que eso sí es un principio, que todo ser humano nace libre e igual en derechos, por ejemplo. Y eso lo dicen todas las constituciones políticas del mundo, y porque ya está en la Declaración Universal de Derechos Humanos del año 1948. La paz, en este caso, que es un principio que es un derecho fundamental de todo ser humano, vivir en paz y tranquilidad y poder desarrollarse tranquilamente en su vida. La equidad, en este caso, que es diferente a la igualdad y que implica repartir a las personas de acuerdo a sus propias necesidades, donde si yo reparto por igual, por ejemplo, con personas que ya tienen una ventaja, le estoy dando menos de lo que le correspondería a una persona que no tiene ninguna ventaja, por ejemplo. Hay una imagen que es muy icónica, que es de ¿cómo se llama?, de unos niñitos que están puestos, por ejemplo, que están mirando como un partido, y hay unas cajas repartidas, y se pone, por ejemplo, si le damos una caja a cada uno, obviamente el más bajito va a tener la misma ayuda para ver que el más grande, y el más grande, ¿cómo se llama?, no necesita ni siquiera la caja para ver por encima de una reja. Así que si los repartimos bien, equitativamente las cajas, la persona más alta no necesita una cajita para levantarse y ver por encima de una reja, pero las otras dos personas sí, uno necesita una caja y el otro dos, por ejemplo. Ese es el ser equitativo. Hay personas que requieren más recursos que otras, o ciertos beneficios que otras no. Una persona con discapacidad auditiva o con discapacidad motora necesita un apoyo diferente al que necesita una persona que no carece de ninguna de esas facultades físicas. La armonía en este caso y la justicia, que son otros principios. Y con respecto al ámbito de los valores,
Aquí nosotros referimos a estos valores éticos o morales, en este caso una persona, y algunos ejemplos de estos son la humildad, por ejemplo, la sinceridad, que son valorados de acuerdo a la cultura, porque hay sociedades que valoran la humildad y otras que no, otras que valoran la sinceridad, la honestidad y otras que no. La gratitud, la responsabilidad, el respeto hacia uno y hacia el prójimo, la tolerancia, la amistad, la lealtad. Hay culturas y hay sociedades que no son tolerantes y por tanto no respetan la tolerancia. Así que esto para que lo tengan en consideración. La amistad también, y yo agregaría el amor que estaba arriba, lo pondría acá. Porque hay personas que moralmente no valoran la lealtad porque no son leales, nunca aprendieron que era la lealtad. Y así vemos el contenido. Y esta referencia que nos tira a la página que ya les había mostrado acá, donde están los conceptos básicos del área. Esto es el contenido que nosotros vamos a encontrar en nuestra unidad número 2, y ahora vamos a ir directamente a la primera evaluación de esta unidad, que es el aplicando lo aprendido. Aquí vamos a ver este aplicando lo aprendido, en el cual hay una aplicación más práctica de lo que acabamos de ver, que es muy teórico, y yo se los voy a explicar. Un segundo. No, me equivoqué. Aplicando lo aprendido. Ya, aquí está el aplicando lo aprendido de la unidad número 2, que es conceptos asociados a la ética. Y que esta es la evaluación que ustedes van a tener que responder, y que es breve, pero que implica más que contenido, implica la reflexión personal de ustedes. Tanto ustedes lo pueden escribir esto en un ratito solamente, van a tener hasta el día domingo para subirlo en el aula. Son 5 preguntas, pero cada una, ojo, escribir un mínimo de 4 líneas. Pasó mucho en las evaluaciones que no respetaban el mínimo de líneas y gente que escribía muy poco. Estas respuestas, al ser de desarrollo, implican, ¿cómo se llama? Que ustedes se explayen. Si no, no tengo cómo verlo. Dígame, Katy. Katy, escribe por el chat. Bueno, no sé si va a escribir por el chat o va a hablar por el micrófono mientras yo continúo. Brevemente les explico por la hora, les explico. Sí, dígame. ¿Me escucha? Ahí sí. Y profe, ¿qué pasa con las pruebas que tuvimos que mandar a su correo personal con la unidad 1? Estoy subiendo las notas, como le dije al principio a los compañeros. Al principio de la reunión les dije, las estaba subiendo ahora, y van a estar de aquí al fin de semana, van a estar las 2 notas puestas en el sistema para que las puedan ver. Yo les estoy dando, igual les he ido enviando, yo he puesto como la mitad de las notas del curso, y les he ido enviando las retroalimentaciones por el aula. Independiente de que lo hayan enviado al correo, yo les respondo por el aula, donde va la evaluación. Ahí yo les voy poniendo en qué tienen que mejorar y qué tienen que poner más atención. Principalmente, lo que les estaba diciendo es que muchas personas no respetaban esto, el mínimo de líneas que uno tiene que dar por respuesta, escribir. Si dice 4 líneas mínimo, escriban por lo menos las 4 líneas, porque si no, no se logra entender en este tipo de evaluaciones, no logran abordar el contenido completo que se está preguntando. Y el tema de la redacción también, que muchas personas que tenían problemas de redacción y algunas con problemas de citación, que al momento de citar un texto no lo citaban, sino que simplemente pegaban el fragmento, y eso se considera plagio. Yo lo que hago con estas evaluaciones, lo que se espera, es que ustedes respondan, y si ustedes leen un texto, lo interpreten y lo escriban con sus propias palabras. Porque si es copiar y Ah, pegar, sí. no consiste en una evaluación como tal. Yo simplemente, en casos futuros de que vea eso, que de copiar y pegar, voy a tener que poner la calificación mínima, porque eso corresponde a plagio. Por eso, si ustedes van a citar y van a sacar, por ejemplo, ya un pedazo de acá,
Yo copio esto, lo puedo pegar acá. Tengo que habilitar la edición. Lo puedo pegar acá, por ejemplo. Hacer la función. Vuelvo a compartir el tiro. Ya, como les mostraba, yo por ejemplo puedo copiar un pedazo, un fragmento de un texto, lo pego acá y lo tengo que poner así entre comillas. Voy a ponerlo con cursiva, sin cursiva, dependiendo. Y yo acá cuando cito, cuando hago esto, pongo entre paréntesis el apellido de la persona, por ejemplo, que escribió esto, en este caso Colbert, que es el filósofo que inventó este caso, por ejemplo. Colbert, como aparece ahí, 1994. Y puedo poner la página, si lo de, por ejemplo, página 2, y ahí lo cito, y después yo explico. Colbert, por ejemplo, Colbert quiso decir con esto que bla, 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 lo que sea. ¿Ven? Esa es la lógica más que nada con respecto al tema de la citación para que lo tengan en consideración. Si yo voy a ocupar un fragmento de otro texto, no es llegar y copiar. Tengo que copiar, poner entre comillas, poner la referencia como corresponde y al final del texto aparecen, fíjense. Por algo está aquí la explicación de cómo se ponen las fuentes completas. Si corresponde que usted va a citar algo, usted tiene que escribirlo no acá, sino que siguiendo este formato, donde yo pongo aquí la referencia completa, que sería, en este caso, Colbert, y el año que era 1994, 95. 94, y por ejemplo el libro se llama La educación moral. Y yo me voy acá abajo, fijan, 1994, pongo aquí la educación moral, copio, ya tengo ahí el nombre del autor, el año de publicación, el título del libro, la fecha de consulta, si lo saqué de internet, por ejemplo, como dice acá, recuperado, por ejemplo, el 20 de enero de 2021, y pongo la página, por ejemplo, de la dirección. Te lo copio, por ejemplo, lo puedo pegar acá. Y así yo tengo la referencia completa de dónde saqué el texto, pero cuando lo cité en mi pregunta, lo incluí así. Tengo que ponerlo entre paréntesis, entre comillas, el texto que yo copie y entre paréntesis acá la referencia, para que lo tengan en consideración. Obviamente, si no hay página y es una página web, pongo solamente esto. Pero le tengo que poner una explicación y entender en este caso que por qué lo estoy copiando. Porque si yo estoy simplemente, claro, me parece bonito cómo lo escribió esta persona y creo que lo dice mejor que yo, no, a mí no me sirve, porque a mí no, si es por eso yo puedo googlear el texto y ver lo que escribió la otra persona. Yo quiero, por ejemplo, leerlos a ustedes. Yo no estoy evaluando a Colbert, yo estoy evaluando en este caso en el curso a los estudiantes de la sección 61 de laboratorista dental. Por eso tienen que responder ustedes estas preguntas. En esta evaluación es más fácil porque, vamos a ver, el dilema de Heinz es un dilema que inventó en este caso Colbert en su texto La educación moral, y que es el siguiente. Esto es como si fuese un caso de la vida real. Así se llaman, esos son los dilemas morales. Son como casos de la vida real, como si fuese un caso clínico, una situación en la cual ustedes pueden estudiar una situación real. Y es una mujer padece un tipo especial de cáncer y va a morir pronto. Hay un medicamento que los médicos piensan que puede salvarla. Es una forma de radio, en este caso, que un farmacéutico de la ciudad acaba de descubrir. La droga es cara, pero el farmacéutico está cobrando 10 veces lo que le ha costado producirla. Y él compra el radio, por ejemplo, a $1.000 y está cobrando 5.000 por una pequeña dosis del medicamento. El marido de la enferma, el señor Heinz, recurre a todo el mundo que conoce para pedir prestado el dinero.
pero solo puede reunir la mitad, $2.500, que es la mitad de lo que cuesta el medicamento, y le dice al farmacéutico que su esposa se está muriendo, y le pide que le venda el medicamento más barato, o le deje pagar más tarde, o en cuotas, por ejemplo. El farmacéutico dice, no, yo lo descubrí y tengo que ganar dinero con él. Heinz está desesperado y piensa atracar el establecimiento y robar la medicina para su mujer. Ese es el dilema de Heinz, donde, por ejemplo, este farmacéutico, que es el único que puede salvar la vida de la mujer de Heinz, está pensando solamente en sí mismo y en ganar dinero y decir, por ejemplo, lo que es esa pequeña porción de medicamento del radio, que a él producirlo, para él significa, no sé, $250, él quiere sacar $5.000, 20 veces el valor, por ejemplo, de esa dosis. Heinz le está ofreciendo 10 veces el valor y el resto pagárselo a poco, pero él quiere la plata al tiro. ¿Qué pasa? Si Heinz espera, su esposa puede morir. Si roba, lo pueden pillar. Y esto es un dilema, una situación en la cual, independiente de la decisión que tome Heinz, va a haber una consecuencia negativa. Por eso, teniendo en consideración, estas son las preguntas. Y esto, como es personal, les pregunto a ustedes, ¿debe Heinz robar la medicina? ¿Por qué sí o por qué no? ¿Qué creen ustedes? ¿Debería Heinz robar la medicina para salvar a su esposa? ¿Qué consideran? O sea, tenemos que responder, dar Sí, su nuestra punto de opinión. vista, sí. ¿Qué haría usted, por ejemplo, Cata? Si fuese, por ejemplo, porque una de las respuestas es la siguiente. O sea, las preguntas en la tercera, por ejemplo, la 4. Si la enferma fuera un familiar tuyo, ¿qué harías tú si estuviera en el lugar de Heinz? ¿Usted lo robaría? Yo creo que sí. Y ese es el tema. ¿Y usted por qué lo haría? Porque tiene afecto, cariño por la persona que es su familiar y podría a lo mejor si fuese su mamá o su hermana, uno daría la Digo, vida por inclusive por querer esa persona. salvarle la vida. ¿Sí? O Ese sea, es por el, querer salvarle la vida. sí. Pero pongamos la segunda pregunta. Si fuese una extraña, simplemente, y no la esposa, ¿creen que Heinz debería robar la medicina para una extraña, para una persona cualquiera? ¿O solo para su esposa? ¿O solo para alguien cercano a Heinz? No, no me pilló. Suponiendo que la persona que está a punto de morir no es la esposa de Heinz, sino una extraña, ¿creen ustedes que Heinz debiese robar la medicina? ¿Por qué motivo serían, por ejemplo, sí o no? Por ejemplo, sí, yo creo que debería robarla porque igual estaría ayudando a una persona y todo, y nosotros debemos respetar la vida de los seres humanos en general. Y si Heinz tiene la posibilidad de ayudar, por ejemplo, no sé, a, a Marlene, imagínense, por ejemplo, ya, Marlene fuese la persona que está enferma y ella le escribe al farmacéutico y Heinz en este caso, que vive en esa ciudad se entera y dice, pucha, yo quiero salvar a Marlene, así que voy a robar igual el medicamento, aunque no la conozca, pero estoy salvando a una persona. Hay gente que puede pensar que es lo correcto y gente que no, porque Heinz igual se está arriesgando a sí mismo. Robando. ¿Sí? ¿Te parece adecuado el proceder del farmacéutico, en este caso, que está defendiendo sus derechos? ¿Creen ustedes que es lo correcto lo que hace el farmacéutico diciendo, bueno, yo descubrí el medicamento, yo merezco la plata, y si no les gusta, mala suerte? ¿Creen que es la forma correcta de actuar? ¿Está defendiendo solamente sus derechos? ¿Es lo correcto eso? Y la última pregunta, ¿qué valores se enfrentan en este dilema? Y bueno, en la misma página, nosotros vimos antes un listado de valores.
Acá. Vamos. Y por ejemplo vemos la humildad, la sinceridad, la honestidad, la gratitud que diga la responsabilidad, el respeto hacia el uno y hacia el prójimo, la tolerancia. Por ejemplo, ¿creen ustedes que el farmacéutico es una persona humilde o una persona honesta? O una persona que tiene respeto hacia el otro, por ejemplo, hacia el prójimo. Hay muchos valores que vemos que esta persona no respeta. Y eso es nuestra evaluación del aplicando lo aprendido de esta primera unidad. ¿Dudas, consultas sobre lo que el contenido que vimos el día de hoy, sobre la unidad, sobre el trabajo? No, profe. ¿Todo claro? ¿Cuándo es la última fecha de entrega? El domingo, por el aula. Idealmente el domingo por el aula. Ya en caso, obviamente, de que no puedan, intenten hacerlo por el aula. Si no pueden, me lo mandan por correo, pero intenten hacerlo por el aula. Pero el aula va a estar habilitado hasta el domingo hasta las 11:55 de la noche. Profe, perdón, ¿por qué usted dice que tiene que ser sí o sí 4 líneas? Supongo si la respuesta es correcta y honesta, entonces ¿por qué uno tiene que detallar tanto? Bueno, digo yo, es solamente una pregunta. Porque es el criterio, porque yo necesito saber cuáles son sus argumentos. Decir sí no significa ¿cómo se llama? Porque sí no es una respuesta como tal. En este caso, como es un dilema, yo quiero saber, usted dice, sí, yo creo que Heinz debería robarla, pero ¿por qué motivo? ¿Cuál sería la respuesta de fondo? Porque el decir sí, debe robarlo, pero ¿qué arriesga, por ejemplo, pensemos? ¿Qué arriesga una persona que va a robar? Puede ir a la cárcel. Puede ir a la cárcel y a la vez la persona, la esposa igual se muere. Usted tiene que ponerse en esa situación. Yo creo que sí debería robar el medicamento, inclusive aunque se fuese a la cárcel, por ejemplo, ahí usted lo tiene que responder. No le puedo soplar más. Pero esa es la lógica. Entonces, ¿alguien tiene alguna otra consulta? No. Yo no. No, profe, no. Perfecto. No, profe. Entonces, bueno, lo dejamos hasta acá para esta sesión. Yo ahora, cuando terminemos, que se termine de convertir el video, lo voy a subir a YouTube, se los voy a compartir para el aula para que lo vean ustedes y después, si quieren verlo después, compartirlo con sus compañeras y compañeros que no pudieron asistir y para que puedan revisar el contenido durante el fin de semana también. Y eso, como les dije, yo ahora hoy día voy a dejar todas las notas del aplicando lo aprendido puestas y las que por la hora no creo que alcance a poner todas las de la evaluación final, pero voy a las que alcance y el resto las pongo yo creo que mañana o más tarde el sábado, para que estén tranquilas y tranquilos. Las personas, bueno, hubo casos de personas que no entregaron las evaluaciones y como caso excepcional, si alguien no entregó alguna de las evaluaciones, tiene hasta el domingo para mandármelo al correo. Obviamente la nota no va a ser, no van a tener máximo, la nota máxima un 7, pero entre tener un 1 por no entregar un trabajo, les doy esa posibilidad. Así que si alguien no entregó el trabajo, mándemelo. Alguno de los trabajos, mándemelo. Gracias, profe. Así que ya. Cuídense, que tengan un excelente fin de semana, que les vaya muy bien con este dilema y con todo. Nos vemos hasta la próxima. Chau, chau. Chao. Chao, profe. Chao, profe. Profe, buenas noches. Buenas noches, miren. Dígame. Sí, mire, yo tuve un problema con la primera evaluación, no la pude ¿Mm? entregar, porque igual acá tuve problemas con el internet casi 2 semanas. Y quería saber hasta cuándo más o menos tengo plazo. ¿Igual hasta el domingo? Sí, mándemela.
Ya, porque aparte que no tengo ni su correo tampoco para poder enviarla. Dame un segundo. Mando el correo por acá para el... Ya ahí se lo mandé por el chat. Espero que lo tengan. Ah, ya, profe, muchas gracias. Ya, gracias a usted. ¿Lo copió? Cópielo y... Sí, no, ya le saqué el pantallazo. Ya. Perfecto. Gracias. Ya. Cuídense, que estén muy bien. Nos vemos. Chao, chao. Chao.